La Amazonia es el pulmón de nuestro planeta y uno de los rincones más inaccesibles de la Tierra. Su selva cubre millones de kilómetros cuadrados y contiene miles de especies inexploradas de plantas y animales. Científicos de todo el mundo acuden aquí para hacer descubrimientos que podrían poner patas arriba el mundo de la ciencia. Pero, ¿cómo sobrevivir en un entorno en el que cada paso podría ser el último? En junio de 2019, un equipo de investigadores partió en busca de una planta única, con el potencial de salvar millones de vidas. Esta expedición fue una prueba de fuerza, que puso a prueba los límites de las capacidades humanas y las fuerzas de la naturaleza. En junio de 2019, 3 investigadores, la doctora Sarah Holmes, zoóloga y médico de campo, el botánico Jason Miller y el ecólogo Eric Watson, partieron en una expedición para encontrar y estudiar una planta rara, conocida como sangre verde. Esta planta, llamada sangre verde por las tribus locales, tenía poderosas propiedades antiinflamatorias. Las investigaciones preliminares indicaban que podría ser la base de una nueva generación de medicamentos. Su misión fue cuidadosamente planificada. El equipo disponía de 4 días para adentrarse unos 20 kilómetros en la selva, hasta el lugar donde expediciones anteriores habían descubierto que crecía la sangre verde. Habían preparado todo lo necesario: teléfono por satélite, equipo de navegación, material médico, filtros de agua, alimentos liofilizados y protección contra insectos. Pero a pesar de sus preparativos, sabían que la selva amazónica podía deparar sorpresas. Sarah observó que la densa vegetación y los cambios de altitud podían dificultar las comunicaciones por satélite, así que eligieron un antiguo campamento de investigación como punto de apoyo. El campamento estaba a unos 10 kilómetros de la supuesta zona de cultivo de sangre verde, y los héroes pensaban utilizarlo como punto de apoyo para comunicarse o descansar. El 15 de junio iniciaron el viaje desde una base de investigación cercana a la localidad de Alta Floresta. Las primeras 24 horas transcurrieron con relativa tranquilidad. Jason caminaba por delante, utilizando un machete para despejar el camino. Sarah navegaba y Eric escudriñaba la vegetación a su alrededor, con la esperanza de encontrar los primeros especímenes. El segundo día, sin embargo, su expedición se topó con una amenaza que no podían prever. El 16 de junio de 2019, segundo día de la expedición, comenzó de forma familiar para el equipo. La selva parecía haberse vuelto más densa. La vegetación les rodeaba por todos lados, y el sendero que seguía las antiguas coordenadas casi había desaparecido. El calor, la alta humedad y el peso de las mochilas les estaban agotando poco a poco, pero el equipo siguió avanzando, esperando llegar al lugar de la planta al día siguiente. Hacia el mediodía, se detuvieron en un pequeño claro para descansar. Jason y Sarah discutieron la ruta mientras miraban el mapa, y Eric fue a recoger leña para el fuego. Unos minutos más tarde, su calma se vio interrumpida por un grito. Eric regresó al campamento cojeando y sujetándose la pierna. «Me ha mordido una serpiente». Su voz temblaba de dolor. Sarah empezó inmediatamente a examinarle. La pierna de Eric, justo por encima del tobillo, mostraba 2 marcas profundas, las características de una mordedura de serpiente. La piel alrededor de la herida empezó a hincharse rápidamente y a cambiar de color. Rápidamente, trató la herida con un antiséptico y aplicó un torniquete sobre la mordedura para frenar la propagación del veneno. A continuación, Sarah administró morfina para aliviar el dolor e intentó succionar el veneno, como se prescribe en estas situaciones. Sarah preguntó a Eric por la serpiente y, a pesar de su creciente debilidad, la describió con notable esfuerzo. Verde, larga, con un distintivo dibujo en espiral a lo largo del lomo. Su voz era cada vez más tranquila, pero se esforzaba por recordar detalles que pudieran ayudar. Jason, tras estudiar la descripción, supuso que podría tratarse de una especie arbórea que rara vez se veía en esta parte de la selva.
expresó sus dudas sobre la eficacia de un antídoto estándar, señalando que el veneno de algunas serpientes de este tipo puede tener propiedades únicas, no siempre susceptibles de tratamientos conocidos. Sarah administró un antídoto diseñado para las especies de serpientes más comunes del Amazonas y vigiló atentamente el estado de Eric. Los primeros minutos no tuvo ningún efecto apreciable, pero decidió esperar para evaluar sus efectos. La hinchazón siguió aumentando y al cabo de una hora era evidente que el antídoto no estaba teniendo los resultados esperados. Eric se quejaba de mareos y náuseas, y Sarah se dio cuenta de que su estado empeoraba lentamente. Aflojó el torniquete para evitar la necrosis, dándose cuenta de que era urgente tomar medidas alternativas. Jason jugueteó con el teléfono por satélite durante largo rato, probando diferentes posiciones y ángulos, pero el indicador de comunicación seguía sin mostrar una señal estable. Subió a un pequeño saliente y miró a su alrededor. Un denso dosel verde de árboles cubría el cielo y su campamento estaba en una zona baja rodeada de laderas empinadas. Estas condiciones hacían casi inútiles los intentos de contactar con el mundo exterior. Finalmente, Jason volvió a guardar el teléfono en su mochila con evidente frustración, al darse cuenta de que no podrían conseguir una conexión en ese momento. Sarah se dio cuenta de que era peligroso quedarse quietos, pero también parecía arriesgado moverse en su estado. Ella y Jason discutieron confusamente sus opciones. El antiguo campamento en lo alto parecía una dirección lógica para intentar captar una señal, pero el camino hasta allí parecía casi intransitable. Jason sugirió que intentaran montar un refugio temporal y dejar descansar a Eric, con la esperanza de que eso ayudara a estabilizarlo. Sarah, por su parte, veía lo rápido que se estaba deteriorando el estado de Eric y temía perder un tiempo precioso. Intentaron llegar a una solución, pero sus razonamientos se volvieron cada vez más caóticos bajo la presión de las circunstancias. Finalmente, conviniendo en que esperar podría ser aún más peligroso, decidieron arriesgarse y dirigirse hacia el campamento, pero caminando con el mayor cuidado posible, conservando las fuerzas. Jason redistribuyó parte de la carga y Sarah trató de asegurar a Eric lo mejor posible para el transporte. Su tensión se palpaba en cada acción. Recogieron el campamento, redistribuyeron el peso de las mochilas y se pusieron en marcha. Al anochecer, el grupo solo había recorrido unos pocos kilómetros. Sarah y Jason se turnaban para sostener a Eric, pero se detenían a menudo para que pudiera recuperar el aliento. Encontraron refugio bajo las gruesas ramas de un viejo árbol que ofrecía cierta protección contra el ambiente. Jason había hecho un refugio rudimentario con materiales de desecho, extendiendo una lona entre las ramas para que les sirviera de cobijo durante la noche. Sarah se sentó junto a Eric. Su estado era grave. Volvió a examinarle la herida. La piel alrededor de la mordedura estaba muy hinchada y oscurecida, volviéndose casi negra cerca de la herida. El tejido necrótico empezaba a supurar pus y el olor a infección se hacía palpable. Sarah apretó los dientes, tratando de mantener la calma, y lavó suavemente la herida con el antiséptico restante. Cada movimiento que hacía era acompañado por el gemido agónico de Eric. Colocó un nuevo vendaje estéril, consciente de que solo era una medida temporal. La idea de perder a su amigo no la abandonaba. Le temblaban las manos mientras lo acomodaba, pensando en el poco tiempo que les quedaba. Jason, observando sus acciones, no dijo una palabra, pero su rostro expresaba la misma mezcla de ansiedad y cansancio. La noche en la selva estaba llena de sonidos extraños. Crujidos, aullidos a lo lejos y el crujido de las ramas. Sarah se sentó junto a Eric, observando atentamente su estado. Al principio permanecía en silencio, respirando con dificultad, pero pronto empezó a emitir ruidos incoherentes. Poco a poco su habla se fue aclarando y empezó a hablar de partes de su infancia, de sus sueños de convertirse en científico y de sus primeros éxitos en los estudios. Estas palabras, pronunciadas en un estado medio despierto, provocaron en Sarah una punzada de impotencia y le agarró la mano con fuerza, tratando de apoyar a su amigo de alguna manera. «Te sacaremos de aquí», dijo en voz baja, mirando el fuego que era su única defensa contra la penumbra.
La mañana del 17 de junio fue ominosa. La selva se despertó con sonidos que parecían extraños e inquietantes. La sonora risa de los pájaros, el crujido de las ramas a lo lejos y un extraño silbido que resonaba entre el denso follaje. El sol, que se abría paso entre las densas copas de los árboles, parecía tenue y débil, como si su luz perdiera fuerza en este mundo húmedo y cerrado. Jason se inclinó sobre el mapa, con la mirada revoloteando entre las líneas y la realidad que le rodeaba. La densa vegetación les recordaba que el camino sería no solo difícil, sino casi insuperable. Era difícil tomar decisiones, y el ambiente sombrío que les rodeaba no hacía sino aumentar la sensación de fatalidad. Sarah se puso en pie, sabiendo que el movimiento era su única oportunidad, pero el miedo a lo desconocido rayaba en su interior. Su cansancio y el miedo por Eric eran palpables en cada paso que daban, en cada mirada que intercambiaban en silencio, temerosos de decir algo que pudiera alterar el delicado equilibrio. Cada paso era difícil. Eric iba de un lado a otro. Sus gemidos eran cada vez menos frecuentes, pero no suponía ningún alivio. El silencio era aún más aterrador. A media tarde, el cielo se cubrió de espesas nubes y pronto empezó a lloviznar, lo que rápidamente se convirtió en un aguacero tropical. La selva parecía cobrar vida con el sonido del agua, y el sendero se convirtió en un lodazal que dificultaba los movimientos. Sarah y Jason empezaron inmediatamente a buscar un lugar adecuado para refugiarse temporalmente. Encontraron un hueco natural entre las raíces de un gran árbol y extendieron una lona para protegerse de la incesante lluvia. Bajo el refugio, tumbaron a Eric, tratando de mantenerlo seco. Jason estaba comprobando el estado de sus pertenencias cuando se dio cuenta de que una de las mochilas estaba en el agua de la inundación. Se apresuró a cogerla, pero el suelo resbaladizo bajo sus pies y el caótico movimiento del agua hicieron estragos en la mochila, que se deslizó ladera abajo y desapareció entre la densa espesura. Cuando amainó un poco el chaparrón, intentaron contar las provisiones que les quedaban. Parte de la comida se había mojado, pero aún era utilizable. La pérdida de la mochila, sin embargo, había hecho mella en sus provisiones. Habían perdido casi la mitad. Jason, conteniendo su decepción, dijo que tenían comida para 2 días como máximo. Sarah miró a Eric, que apenas se movía bajo la lona, y no dijo nada. Sus pensamientos se centraban en cómo mantenerlos a todos con vida. Al caer la tarde, el grupo encontró un claro seco donde descansar. Jason encendió un fuego y Sarah examinó la herida de Eric. La piel alrededor de la mordedura seguía ennegreciéndose. La necrosis subía por encima de la rodilla. Le administró otra dosis de morfina para aliviar el dolor y volvió a cambiarle el vendaje. Eric abrió los ojos un momento y, luchando por sacar las palabras, murmuró que tenían una oportunidad de salir. Sarah le agarró la mano con fuerza, tratando de infundirle confianza, aunque en su interior se sentía desgarrada por la duda y el miedo. Decidió que era más importante apoyarle moralmente que dejarse llevar por sus emociones. Al caer la noche, la selva cobró vida. Crujidos, gritos de animales nocturnos y sonidos extraños los rodeaban, aumentando su sensación de vulnerabilidad. Jason se turnaba con Sarah para vigilar el fuego y escuchar los sonidos de la selva. Jason, sentado junto al fuego, pensó en el poco tiempo que les quedaba, si no conseguían llegar más lejos. Sus palabras llenaban el aire de una tensión opresiva. Sarah, en cambio, miraba en silencio al fuego, evitando encontrarse con su mirada. Sus pensamientos volvían una y otra vez al estado de Eric, que no dejaba de empeorar, haciéndola sentir impotente ante la situación. La mañana del 18 de junio comenzó entre el ruido incesante de la selva, que la ponía de los nervios y aumentaba su ansiedad. Sarah, que había pasado la noche sin dormir, luchaba por recomponerse. Jason estudiaba el mapa, deteniéndose de vez en cuando en el marcador de elevación que había visto el día anterior. Llegó a la conclusión de que era la única posibilidad de encontrar la señal, a menos que estuviera bloqueada por las densas copas de los árboles. La discusión sobre los planes
se desarrolló en un tenso silencio, y ambos se dieron cuenta de que un retraso solo empeoraría las cosas. Decididos a seguir adelante, recogieron el campamento, distribuyendo las cargas para que pudieran soportar a Eric, y se pusieron en marcha, preparándose para otra dura jornada. La densa jungla se hizo aún menos transitable. Lianas y arbustos bloqueaban el camino, y el suelo húmedo cubierto de raíces de árboles hacía que cada paso fuera resbaladizo y peligroso. Jason caminaba delante, abriéndose paso con su machete. Cada vez que se detenían, Sarah comprobaba el estado de Eric. Él murmuraba algo sobre su familia, sobre su hogar, y eso no hacía más que aumentar la tensión. Hacia el mediodía se acercaron a un humedal. Jason intentó rodearlo, pero cada ruta resultaba más larga y difícil que la anterior. Jason, evaluando el pantano que tenían delante, llegó a la conclusión de que encontrar una solución podría llevar demasiado tiempo. Sarah, conteniendo a duras penas su excitación, se opuso, recordándole que no podían arriesgarse en aras de la velocidad. Ambos se dieron cuenta de que la situación era cada vez más tensa. A estas alturas, el cansancio empezaba a abrumar no solo a Eric, sino también a ellos mismos. A medida que el sol empezaba a ocultarse, la tensión llegó a su límite. Jason sugirió dejar parte del equipo atrás para aligerar la carga. Sarah se opuso enérgicamente, creyendo que el botiquín de primeros auxilios y los recursos restantes eran demasiado importantes. Sarah, reconociendo la importancia de cada recurso, expresó su disgusto ante la idea de dejar atrás parte del equipo. Jason, por su parte, insistió en que un ritmo lento solo disminuía las posibilidades de rescate. La discusión se convirtió en una breve discusión en la que cada uno trató de defender su punto de vista. Al final, llegaron a un compromiso y dejaron solo algunos de los objetos menos importantes, como el equipo de investigación y algunas herramientas, para aligerar la carga y acelerar el movimiento. Al anochecer, el grupo había llegado al pie del terreno elevado. Sarah, agotada física y mentalmente, se tomó un descanso mientras Jason encendía un fuego. «Mañana llegaremos a la cima y encontraremos la señal», dijo Jason mientras miraba el fuego. La mañana del 19 de junio trajo consigo una extraña sensación de inquietud, acrecentada por los ruidos del bosque que despertaba. Sarah, intentando no pensar en el estado de Eric, se concentró en reunir los recursos restantes. Jason, profundizando en el mapa, buscaba la más mínima posibilidad de simplificar la ruta. El terreno elevado avistado el día anterior parecía seguir siendo su única esperanza. Intercambiaron comentarios breves y comedidos, evitando palabras innecesarias que pudieran minar su determinación. Sus acciones eran precisas pero tensas, reflejando una silenciosa comprensión de que no tenían otra opción. El terreno elevado estaba a solo 1 kilómetro del campamento, pero el camino hasta él resultó difícil. La selva era cada vez más densa y el suelo resbaladizo. Sarah y Jason apoyaron a Eric, que apenas podía moverse, lo que ralentizó su avance. Cuando llegaron al pie de la pendiente, se dieron cuenta de que la subida sería difícil. El suelo estaba mojado y los densos arbustos dificultaban el movimiento. Jason fue el primero en subir, despejando el camino con su machete. Al cabo de unas horas, consiguieron llegar a un terreno más elevado. Jason encendió su teléfono por satélite y empezó a buscar señal, probando distintas posiciones. Subió a zonas más altas con la esperanza de mejorar la calidad de la comunicación, pero el denso follaje de la selva lo hacía muy difícil. Al cabo de un rato, al darse cuenta de que la señal seguía siendo inestable, decidió intentar trepar al árbol más cercano. Trepando por el resbaladizo tronco, estuvo a punto de caerse, pero consiguió afianzarse en una rama desde la que el aparato empezó a captar una débil señal. Tras varias horas de intentos, Jason consiguió ponerse en contacto con la base. La voz del operador llegó al otro lado, pero las palabras fueron interrumpidas por el ruido. Jason repitió varias veces las coordenadas aproximadas y el estado de Eric. «Necesitamos una evacuación. Su estado es crítico», dijo. El operador acusó recibo del mensaje
y explicó que la evacuación llevaría tiempo debido a la escasa visibilidad y a las difíciles condiciones meteorológicas. Sarah y Jason decidieron montar un campamento primitivo en un terreno más elevado. Encendieron una hoguera, añadiendo ramas para que el fuego fuera brillante y visible incluso de noche. Mientras Sarah preparaba una solución electrolítica para Eric, sintió sentimientos encontrados. Alegría porque la ayuda estaba en camino, y ansiedad por su amigo, que seguía en estado grave. Eric pareció notar el cambio. Sus ojos se abrieron por un momento, y volvió a sumirse en un sueño intranquilo, susurrando palabras de agradecimiento. Este momento dio nuevas esperanzas a Sarah y Jason, reforzando su decisión de seguir luchando. La mañana del 20 de junio comenzó con el ruido sordo de la jungla. Jason, que estaba de fogata, se levantó cuando oyó un débil zumbido a lo lejos. «Helicóptero», dijo, mirando al cielo. El zumbido del helicóptero se hizo más fuerte, llenándolos de esperanza, pero la espesa vegetación los ocultaba de los ojos de los pilotos. Sarah y Jason, desesperados por ser vistos, arrojaron al fuego hojas mojadas, trapos viejos y cualquier otra cosa que pudiera producir un humo espeso. Unas nubes oscuras se elevaron en el aire, pero una capa baja de niebla parecía impedir la visibilidad. Jason, consciente de la importancia de corregir la ruta del helicóptero, decidió rápidamente subirse al árbol alto más cercano. Jason dejó a Sarah junto al fuego y, cogiendo su teléfono, empezó a trepar por el árbol para captar de nuevo la señal. Aferrado a la rama, Jason consiguió ponerse en contacto con la base e informó de que podía oír el sonido de un helicóptero, pero que volaba demasiado lejos de su posición. Transmitió coordenadas más precisas y aclaró la dirección en la que los pilotos debían corregir el rumbo. Finalmente, el sonido del motor se acercó, dándoles renovadas esperanzas. Sarah y Jason siguieron echando hojas mojadas al fuego y cualquier otra cosa que pudieran encontrar y que creara un humo espeso. Pasó otra hora, durante la cual se esforzaron por mantener las señales. Después de un poco más de tiempo, divisaron los primeros atisbos de luces a través de la niebla. Sarah y Jason añadieron las últimas ramas secas al fuego, y el humo llamó por fin la atención de los pilotos. El helicóptero sobrevoló el campamento, preparándose para aterrizar. Al aterrizar, Sarah señaló el estado crítico de Eric. Uno de los médicos lo conectó a una máscara de oxígeno y a un sistema intravenoso para estabilizar su estado. Jason y Sarah ayudaron a subirlo al helicóptero y luego subieron ellos. Cuando el helicóptero empezó a ganar altura, Sarah miró hacia abajo, al infinito océano verde de la selva. Sabía que lo habían conseguido, pero el precio había sido alto. Tras la evacuación, Eric fue trasladado al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron que el veneno había causado una necrosis tisular irreversible. La única forma de salvarle la vida era amputarle la pierna. Unas semanas más tarde, Sarah y Jason regresaron a la base de investigación. Seguían agotados, pero sabían que habían hecho todo lo posible. Eric, a pesar de haber perdido la pierna, les agradeció su determinación. Esta expedición fue una prueba más de lo impredecible que puede ser la naturaleza. El Amazonas sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, donde la línea que separa el éxito del peligro es increíblemente delgada. ¿Cree que merece la pena arriesgar la vida por un descubrimiento científico? ¿O hay límites que una persona no debe cruzar? ¿O tal vez historias como esta forman parte del precio inevitable del progreso? Escribe tu opinión en los comentarios. Gracias por estar con nosotros. Pon likes para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte nuevas y emocionantes historias y nos vemos en los próximos episodios.